Empezamos. El día de hoy vamos a trabajar con los géneros literarios, ¿sí? Tenemos que conocer esto más que por materia como conocimiento general, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los géneros literarios, nos referimos justamente a lo que es literatura, cómo la vemos. Recordemos que nosotros tenemos esta materia, se llama lengua y literatura. Es la que a nosotros nos enseña todo lo referente a nuestro idioma, todo lo referente a nuestro lenguaje, ¿sí? La parte de literatura es justamente a la riqueza de escritos que tenemos actualmente a nuestra disposición. Y para eso tenemos justamente que conocer los géneros. Hablemos de los géneros literarios. Hablemos de los géneros literarios. Los géneros literarios son los siguientes. Tenemos primero el género épico. El género épico. El género lírico y el género dramático. Género épico, el género lírico y el género dramático. ¿Qué pasa con el género épico? Este género épico corresponde justamente a la narrativa. ¿Qué pasa con la narrativa? La narrativa nosotros tenemos justamente las novelas, los cuentos, epopeyas. También tenemos nosotros las historias, fábulas, leyendas, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del género épico, corresponde todo lo que es la narrativa. Ahora bien, hablemos del género lírico. Hablemos del género lírico. ¿Qué pasa con el género lírico? El género lírico corresponde a lo que es la poesía. ¿Sí? Hablamos de los versos, las coplas, amorfinos,
Entonces tenemos los versos, las coplas, los amorfinos. También tenemos las rimas. ¿Sí? Las rimas, cuando hablamos de versos en rima, también tenemos los versos en prosa. Todo eso es el género lírico. Corresponde justamente a lo que es la poesía. Y nosotros los hemos escuchado muy comúnmente. Finalmente. Hablemos del género dramático. Si hablamos del género dramático, el género dramático corresponde a lo que es teatro. Cuando hablamos del género dramático nos referimos al teatro. Y en teatro nosotros vemos dos caras. La una es la comedia, ¿verdad? Y la otra es la tragedia. ¿Sí? Tenemos comedia, tenemos tragedia. Justamente estos son los géneros literarios. Estos géneros literarios que yo te he puesto aquí son para que tú veas, tú entiendas el porqué de los scripts. ¿Sí? ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta con respecto a esta parte de los géneros literarios? Bueno, entonces, continuando. Cuando hablamos de géneros literarios corresponde justamente a el épico, el lírico y el dramático. ¿Cuál es el objetivo de estos géneros literarios? ¿Cuál es el objetivo de estos géneros literarios? Simplemente causar placer estético, placer intelectual, a los lectores. ¿Sí? Ahora bien, hablemos ahora de los géneros no literarios. Géneros no literarios. Cuando hablamos de los géneros no literarios, ¿sí? Cuando hablamos de los géneros no literarios, nos referimos justamente monografías, ensayos, textos científicos.
¿Qué más podemos decir de géneros no literarios? Algo que usted haya visto. Entonces, bueno, tenemos las monografías, los ensayos, los textos científicos. ¿Qué más puede decirme usted? Cuéntenos. Hola, ay, disculpe que no estaba escuchando. ¿O no era conmigo? Entonces, los géneros no literarios, vuelta en cambio, me sirven para, más que nada, informar. Transmitir conocimientos. ¿Sí? El informar, el transmitir conocimientos. ¿Qué más? Inducir ideas. ¿Sí? Para eso me sirven los géneros no literarios. ¿Sí? Ese es el objetivo principal, el objetivo primordial de este tipo de textos. Y estos de aquí, justamente, nosotros los hallamos ¿en dónde? Muchas veces los hallamos en los libros educativos, justamente los hallamos en las publicaciones que hacen sobre ciencia, en lo que es enciclopedias, lo que es monografías. Acuérdese, monografías son compendios que muchas veces se les exige a los estudiantes a presentar previo a la obtención de un título, sea un título de bachillerato, un título universitario. La monografía no es nada más que el estudio, la investigación y la conclusión que puede llegar un estudiante hacia diverso o un punto referencial, un tema. ¿Sí? Entonces, hemos visto nosotros justamente parte de lo que es lengua y literatura. ¿Ya? ¿Por qué es necesario conocer esto? ¿Por qué? Porque así yo puedo separar los dos grandes tipos de géneros que yo tengo, los literarios de los no literarios. Ya sabemos que los literarios me permiten a mí el placer estético, el placer intelectual, ¿verdad? Cuando yo tomo un libro, de una novela, de un cuento, una epopeya, ¿sí? Estoy echando mi mente a volar. Estoy tratando de ver la fantasía, ficción que me plantea el autor de esa obra. Si quiero inspirarme, dedicarle algo a alguien, tomo un libro de poesía. Incluso los libros de poesía justamente fueron tomados y de ahí se convirtieron algunos en canciones. Un ejemplo de ello, El alma en los labios, de nuestro gran poeta Medardo Ángel Silva, que más tarde fue convertido en pasillo, cantado por Julio Jaramillo. Pero todo eso dirigido de esta poesía lírica que hizo este gran poeta. Ahora bien, nosotros la semana pasada también estuvimos hablando de los elementos de la comunicación. ¿Recuerdan cuáles eran los elementos de la comunicación? Nosotros, dentro de los elementos de la comunicación, teníamos a tres.
tres elementos que eran los de comunicación. Y esos eran, primero, el emisor. El emisor. Teníamos también al receptor. Tenemos también nosotros al receptor. Y finalmente nosotros teníamos también al mensaje. Emisor, receptor y en la parte central el mensaje. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? El emisor es el que origina la comunicación. Ese envía el mensaje. Ese envía el mensaje. Luego, ese mensaje es recibido por el receptor. Es el que recibe o al que se le dirige el mensaje. ¿Qué condiciones tiene que tener ese mensaje para ser entendido? Ese mensaje tiene que ser, primero, el código. ¿Qué más? El código. Y ese código puede ser escrito, puede ser oral o puede ser simbólico. Ese código puede ser, ya sabes, escrito, oral o simbólico. ¿Sí? Ahora, tanto el emisor como el receptor tienen que entender este código. Llamémosle a este código el idioma. El emisor como el receptor tienen que hablar el mismo idioma para poder ser comunicados, para poderse comunicar. Si no tienen claro el idioma, no puede haber comunicación. Ahora, el código escrito es mediante símbolos gráficos, los cuales pueden ser percibidos por el receptor. En este caso, llamémosle a los símbolos gráficos las letras, el alfabeto, las palabras. ¿Cuándo es oral el código? El código es oral cuando puede ser percibido a través de tu sentido del oído, ¿sí? La voz humana es el código, puede ser en este caso. Es un código audible. Finalmente, simbólico, cuando es a través de una señal, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el código un momentito. Bueno, ahora sí. Si hablamos de que el código es escrito, corresponde a letras del alfabeto,
pueden ser dígitos, también pueden ser dígitos. También pueden ser signos, admiración, interrogación, ¿sí? División, etcétera, etcétera. Oral. Quiere decir que es audible. Y finalmente, simbólico. Simbólico puede, por ejemplo, ser esto es un símbolo, ¿sí? Simbólico. Ahí está un ejemplo. Está, por ejemplo, un ejemplo del código simbólico, ¿sí? El código simbólico, usted lo ve aquí, ¿verdad? Cuando está en rojo, ¿qué quiere decir? Todo el mundo se detiene. Todo el mundo se detiene. Si usted lo ve en amarillo, quiere decir que está próximo o estar alerta antes de detenerse. Y si está en verde, quiere decir que todo el mundo puede pasar. Ya, a eso es simbólico. Eso es con respecto a los elementos de la comunicación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algo que no esté claro? Bueno, continuando. Hablemos del teatro, hablemos del género dramático. Hemos hablado ya de los géneros literarios. Ahora hablemos del teatro. Como yo te había dicho en la lámina que te presenté aquí, el género dramático contemplaba dos caras, la comedia y la tragedia, ¿sí? Ya nosotros habíamos visto de la narrativa, que era la narrativa, que era la poesía, ya sabemos lo que es la poesía. El teatro como que nos falta por definir algo. Yo te había dicho que había tragedia y que había comedia. Si hablamos de la tragedia, los temas se concentran en el destino, la culpa, el castigo divino, crímenes y muerte, o el conflicto entre un individuo y la ciudad. En cambio, la comedia, los temas se centran en la crítica social, en forma de parodia. ¿Ya? Mira esa palabrita, parodia. Cuando hablamos de parodia, cuando hacemos una personificación de un hecho o de un personaje. Entonces, de repente tú en algún momento, y esto es más popular, lo que hemos visto aquí en teatro más es comedia que tragedia. Si hablamos del programa Vivos, ni en vivo ni en directo, sin ánimo de ofender en algún momento, o sea, todos son programas de comedia y justamente parodiaban personajes o situaciones, ¿sí? En este momento te voy a poner un ejemplo de eso. No sé si tú habrás visto esto.
Bueno, hemos visto nosotros una crítica social, ¿sí? En su momento, ese fue un sketch que le hicieron que hizo el programa Vivos, justamente no sé si ustedes habrán escuchado, el famoso Círculo Rosa, que en su momento lo manejó, ya sabemos quién, ¿verdad? Entonces, debido a ese sketch, el programa Vivo salió del aire, se desarmó todo el elenco, pero bueno, el caso es que esa es la comedia, es una parodia. Que haya sido verdad o mentira, eso era una parodia. No podemos decir que era cierto, tampoco podemos desmentirlo, simplemente lo veían de un lado jocoso para causar humor. La finalidad, ¿cuál es la finalidad? Dice, en la tragedia se busca un efecto purificador en el público. La catarsis, a través de la identificación con el héroe, se liberan los sentimientos y se purifican sentimientos negativos del espectador. Ahora, en cambio, la comedia tiene la finalidad de provocar risa mediante la ridiculización. Justamente eso nosotros vimos en lo que es la parte de la comedia. La ridiculización, la burla y la ironía, ¿sí? Justamente cuando hacen un sketch de ciertos personajes, hay rasgos que los hacen demasiado exagerados, ¿sí? A esto le voy a poner, nuevamente, vamos a hacer un... De repente, no sé si tú habrás visto esto. Entonces, date cuenta. Estamos hablando de la ridiculización, la burla y la ironía. Date cuenta. Vamos a la acción dramática. La acción dramática se basa en el sufrimiento cuando es la tragedia, por el conflicto y termina de manera trágica con la muerte del héroe o sus familiares y amigos. En cambio, en la comedia, la acción dramática nace con una situación angustiosa que el héroe resuelve al final de la obra. Vamos a hablar de los personajes. En la tragedia son héroes y dioses. En la comedia, personajes tipificados basados en la realidad. ¿Sí? Personajes tipificados en la realidad, dice el avaro, el viejo verde, el fanfarrón, el gracioso, se utilizaban máscaras para representarlo. En la actualidad, mira, son personajes de la televisión pública, pero aquí los están parodiando. ¿Sí? Esto en algún momento se vio, e incluso todos fuimos testigos del programa. En lo personal, me vi unos 2 o 3 capítulos, son muy buenos, los sketches. En fin. Continuando. Cuando es la tragedia, el héroe personifica los valores humanos y ha de enfrentarse a problemas de difícil solución. En cambio, en la comedia es un personaje cómico que, aunque es débil, termina triunfando gracias a su ingenio. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros hemos visto en esta clase los géneros literarios, los no literarios. Hemos hablado justamente del teatro. ¿Me permiten un momentito?